Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Bueno, queridos televidentes, en estos días de confinamiento hemos venido reflexionando mucho sobre la educación, sobre el papel de la educación virtual, de la educación a distancia y por supuesto de lo que implica estos nuevos escenarios que se convierten en retos y en desafíos no solamente para la sociedad en su cotidianidad, sino también para la misma educación, que tiene que cambiar sus formas, sus estructuras y por supuesto sus formas de relacionarse en muchos esquemas que han marcado por siglos la tradición educativa, desde las lógicas de la convencionalidad que genera la relación estudiante-docente y por supuesto las formas también como se desarrolla esos procesos formativos que son tan importantes a la hora de entender que si transformamos la educación y la educación es capaz de incluir a todos, y la educación es capaz de vincular con oportunidades de calidad, de pertinencia educativa a los individuos, sobre todo aquellos que históricamente no han tenido posibilidades de acceso y permanencia a la buena educación en muchas regiones del país, en muchas regiones del mundo, pues hoy tenemos una gran oportunidad y es la gran oportunidad que nos brinda ese correlacionar las nuevas pedagogías con las nuevas tecnologías, con las tecnologías exponenciales. Eh, y por supuesto, hoy vamos a seguir reflexionando sobre ello. Tenemos una invitada de lujo, diría yo, de gran reconocimiento nacional. Tal vez a ella es de las pocas personas que hay que eh, evitarse presentar, porque la conocemos todos desde hace mucho tiempo y por supuesto en tantas facetas que ella ha venido manejando para volverse protagonista de la vida nacional en Colombia. Hablo de Margarita Rosa de Francisco, a quien le damos la bienvenida hoy a este programa. Ay, no, qué belleza de presentación. Muchas gracias, Jaime. Estoy hasta un poquito nerviosa porque hace muchos, yo creo que años que no doy una entrevista, pero me parece que el motivo de esta es muy especial y estoy muy contenta de estar conversando contigo. Bueno, pues en estos tiempos de conversación sobre tantas cosas, de la trayectoria, de la cotidianidad humana, indudablemente orientar una conversación contigo podría llevar a lugares comunes, pero también podríamos abordarla desde una profunda reflexión en torno al ser y al quehacer. Y sobre todo entendiendo el escenario donde estamos, que es un escenario educativo, un escenario donde fundamentalmente tenemos que decir que la educación es una sola. No es que haya educación a distancia y educación presencial. Esos son los modos con los cuales se puede educar a las personas. Pero la educación finalmente lo que pretende es coadyuvar una formación integral del ser humano, tal vez para buscar su perfección, ese perfectible de un buen ser humano que respete, que tenga claridad de sus derechos, de sus deberes, que sea buen ciudadano, que sea buen profesional, pero ante todo que sea una buena persona. Yo creo que en la medida en que la sociedad cumpla ese tipo de propósitos, pues indudablemente logrará transformar desde el individuo a la familia, desde la familia a la comunidad y desde la comunidad a la sociedad toda. Lamentablemente, en este ejercicio de la virtualidad en América Latina a veces no ha sido comprendido ese papel que también juega la educación virtual como un escenario que coadyuva esa formación. Hoy tenemos una gran ventaja y es que usted es parte de nuestros 135.000 estudiantes que hacen parte de esta mega universidad en Colombia. Y por supuesto, me gustaría empezar por allí, por hacerle una pregunta en torno a su concepción de la vida y esa correlación con la educación. A ver, bueno,
tema muy extenso, pero digamos que yo también creo como tú que la educación tiene que ser como de adentro, desde el interior hacia afuera, ¿no? Solamente así podemos cambiar el mundo. Y para mí, una parte de la educación que no recibimos es la de conocernos a nosotros mismos. A uno en el colegio no le enseñan a observarse, a, a observar al otro y a disentir sin necesidad de violentar. Todas estas cosas me parecen básicas y uno no las aprende en el colegio, desafortunadamente. Una de las cosas de los componentes del programa educativo de la UNAD que a mí más me ha impactado es que hacen un énfasis muy profundo en el trabajo social, en que en esto de ser un buen ciudadano, ¿no? Aunque a mí me cuesta mucho trabajo trabajar la palabra bueno y malo y ser una buena persona, no sé, posiblemente yo no seré tan buena como aparento ser, pero hay como una especie de ética de la observación propia, del vivir y de dejar vivir también a los demás y de eso. Pero yo veo que la universidad está muy direccionada en ese sentido y eso me ha gustado. Hay un tema que usted escribió en una de sus columnas en el periódico El Tiempo que me llamó muchísimo la atención y era el concepto de vida grande, ¿sí? Y lo que implicaba tener altas expectativas para cultivarse. Y lo está diciendo usted ahora. A veces la educación se ha tornado tan mecánica desde que uno es muy pequeño que simplemente la posibilidad de disfrutar la vida la abruman con gran cantidad de conocimientos que entre otras no se profundizan, porque es un mar de conocimientos con milímetros de profundidad, como hace algún tiempo se hablaba. Y eso pues indudablemente determina que las personas a veces tengan distorsiones en el querer ser y en el deber ser. Y esa formación integral que debería de surgir desde los valores que aparecen en la familia. ¿Cómo ve usted esa correlación, hablando de ese tema de la vida grande, en un contexto como el que hoy vivimos, en una realidad donde seguimos siendo excluyentes, seguimos siendo xenófobos, tenemos tantas cosas por mejorar en la cotidianidad de la interacción humana que la educación finalmente debería de procurar una transformación de fondo? Sí, yo lo que veo es que la vida grande es eh, una de las metas de este sistema en el que vivimos, ¿no? Esta manera de querernos promocionar y vender permanentemente en las redes y de agrandar nuestra imagen frente a los otros es como lo que está liderando muchas vidas. Entonces, cuando me refiero a esto de la vida pequeña, es precisamente este crecer en en una como yo siempre me refiero a la autoobservación porque relaciono la educación con eso, ¿no? Es una manera de educarse a sí mismo, en la disciplina de estarse mirando, de estarse vigilando, ¿no? Y de vigilar su pequeña vida, pues porque en realidad uno lo que vive es este poquito de espacio que ocupamos y el espacio súper presente que ocupamos. Y, y es en eso donde hay que poner la atención. Ya una vez que uno tenga como un conocimiento de sí un poquito más sólido, más profundo, pues puede de pronto comunicarlo y puede, eh, digamos, comunicarlo de una forma más humana y menos mecanizada y que no responda a estos propósitos inmensos y a estos ideales grandísimos de ser maravillosos y de ser espectaculares que pienso que
que van en contra de la buena educación, digamos. Así es. Así es. Yo creo que ya hemos colocado como los puntas de lanza de lo que van a ser estas reflexiones contigo. Y por supuesto, vamos a ir a este primer corte de mensajes institucionales. No olviden, queridos televidentes, escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter, @universidad. Ya regresamos. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo. Hoy en la grata compañía de Margarita Rosa de Francisco, una colombiana que a punta de talento, a punta de esfuerzo, a punta de compromiso, nos ha marcado un estilo que indudablemente para nosotros es un gran ejemplo, que ojalá muchos aprendiéramos en la comprensión del deber ser de la vida, a por lo menos tenerla en cuenta. Esa mujer íntegra, eh, aunque ella hace pues mucho énfasis en que no quiere seguir en esos niveles de protagonismo que alguna vez ganó, pues indudablemente yo creo que la historia de cada quien y sus proyectos de vida marcan los derroteros, los cuales de manera sincera y honesta se le debe reconocer a cada quien lo que ha sumado, lo que ha cultivado a la hora de recoger las cosechas. Así que nos sentimos muy orgullosos de que hagas parte de esta familia unadista. Uno de los temas centrales que determinan los parámetros de la educación abierta, a distancia y virtual están centrados en la automotivación de la persona y por supuesto en un querer intrínseco sobre el querer aprender, Sí. sobre el aprender a aprender, que al final cultiva el aprender a ser persona, a ser integral. ¿Cómo visibilizas tú estos temas en la conjunción con tu propio proyecto de vida actual y por supuesto con lo que podríamos haber dejado en estas primeras experiencias de este gran primer año que has tenido como estudiante de la universidad? No, no, para mí ha sido un descubrimiento impresionante, muy importante en mi vida. Yo tenía una deuda con la filosofía y con la academia. Debo decir que a mí me encanta la academia y siempre me sentí muy acomplejada por no haber podido completar una carrera universitaria y por no haber hecho una tesis, ¿no?, sobre algo. Siempre pues se me atravesaban proyectos y cosas que me hacían interrumpir mis estudios, pero siempre he tenido este deseo recurrente de ir a la universidad y no quería tomar unos cursos de filosofía, no quería era pertenecer a atender un programa institucional. Entonces, ahí empecé a ver que la única alternativa que yo tenía era estudiar por internet, ¿no? Para que otra vez, si me resulta un proyecto, entonces no me toque interrumpir. Y empecé a buscar esto desesperadamente y me costó como un año, un intento que hice de entrar en la UNED en España, porque un amigo me lo recomendó y pensé que era como la mejor opción que tenía y fue cuando me di cuenta de que iba a ser muy difícil entrar a esa universidad, o sea, por lo menos la burocracia me lo impidió y lo intenté mucho. Fue ahí cuando pedí auxilio en Twitter y me contestó la UNAD, ¿no? Me dijeron, nosotros no somos UNED, pero somos UNAD y tenemos un programa de filosofía muy, muy bueno para que le podemos ofrecer. Entonces ahí dije, bueno, ¿cómo es posible que no hubiera yo pensado en mi propio país? ¿Cómo es posible que yo no supiera que existiera esta gran alternativa? Y entonces, a partir de ahí ya todo fue muy fácil y ahora la experiencia pues ha terminado de confirmarme que era la decisión que tenía que tomar, la mejor que he tomado en mucho tiempo.
ha sido fantástica. Además, porque lo que decías ahorita del compromiso, la educación virtual requiere un compromiso muy serio por la actividad misma de aprender. Es el aprender en sí, ¿no? En el caso mío, que digo, no quiero ni ser filósofa, ni ser, no sé, ni escribir más libros, yo quiero solamente estudiar y quedarme en ese estatus, porque el solo aprender para mí ya es un placer inmenso. Pero entonces en la educación virtual se requiere eso, ¿no? Mucho amor, mucho, mucho amor, porque nadie más lo vigila a uno. No depende uno de la aprobación inmediata de nadie, es un compromiso solitario también. Uno de los temas con los cuales más se moviliza eh, la educación virtual y a distancia tiene que ver con el ejercicio, además de la automotivación, además de la necesidad del autoaprendizaje, de la apertura del pensamiento, de la posibilidad de entender eso que tú estás diciendo, el gran valor del conocimiento, pero no el conocimiento por el conocimiento simplemente, un conocimiento que pueda desarrollar también algo que son claves importantes. Por ejemplo, en un país como el nuestro, la educación a distancia que ha venido desarrollando esta universidad durante cerca de 4 décadas nos ha enseñado que es un potencial muy fuerte para garantizar el desarrollo de las regiones, para llegar a los colombianos que no tienen ninguna alternativa en la provincia, en esa provincia profunda, históricamente excluida de cualquier oportunidad de buena educación. Y por supuesto, de garantizar lo que se desarrolla en la estructura de una persona para hablar de desarrollo humano sostenible. Eso significa unas condiciones de afianzamiento de dos cosas que son claves. Uno, el aprendizaje significativo. Y dos, el pensamiento autónomo y el pensamiento crítico. Esa ruta que has vivido te ha propiciado elementos de esas características. Absolutamente. Y porque veo que esa es como una consigna constante por parte de los profesores, porque la manera como nos enseñan a abordar las materias siempre es brindándonos unos recursos, unas lecturas, pero nos incitan y nos inducen a pensar críticamente, a aportar personalmente sobre lo que vamos leyendo, también agruparnos, porque ahorita que dije que era un compromiso solitario, bueno, puede ser que la motivación tiene que ser muy íntima, muy, muy personal, pero estamos compartiendo también con compañeros que en el foro, en los foros colaborativos, y, y ahí es que estamos construyendo pensamiento y construyendo saber. Así. O sea, que la educación virtual abarca todo eso. Otra cosa que se me ocurrió cuando estabas hablando de que así tendrían acceso las regiones perdidas y profundas de Colombia, también las personas que o que hemos creído que estaba muy tarde para estudiar, ¿no? También, o que estamos muy ocupadas y que se nos ha ido la vida como se me ha ido a mí en otras cosas que me gustaban tanto como estudiar y como sacar una carrera académica. Ay, mira, los lapsos son importantes también. Eh, y yo estoy en ese grupo de personas que alguna vez pensó que ya no iba a tener la oportunidad de cumplir el sueño. Y la UNAD me lo está demostrándome que sí lo puedo hacer. Bueno, pues eso que tú estás planteando ahora va a ser parte del siguiente bloque, queridos televidentes. Hablar un poco de la educación para toda la vida, de esa educación permanente, de ese estudiante perpetuo que Así. ojalá pudiéramos ser todos en cada uno de los ámbitos de actuación que tengamos. Vamos a ir a unos mensajes institucionales. No olviden que pueden sintonizarnos en la señal institucional, también en el canal Zoom Universitario y por supuesto en nuestro canal de YouTube de la UNAD. Ya regresamos. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo.
programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Hoy en la grata compañía de Margarita Rosa de Francisco. Lo decía yo al principio, ella no hay que presentarla porque todos la reconocemos. Y por supuesto nos da un sentido muy interesante su reflexión sobre lo que veníamos hablando, queridos televidentes, y es el abordaje del estudio, no como una obligación para obtener títulos, no como, por ahí decían que doctores tiene la Santa Madre Iglesia, y también decían que de cartones están hechos los tugurios. De tal manera que no se trata simplemente de acumular conocimiento, sino de perfeccionar. Ese sentido de perfeccionar la existencia es clave. Claro, siempre y cuando las condiciones básicas del bienestar se hayan podido satisfacer, lo que no ocurre para muchos de los colombianos y muchos de los latinoamericanos, que además de tener en común el lenguaje, tenemos en común la pobreza y la miseria extendida en todas nuestras regiones. Y tal vez una educación que ha sido bastante reacia a reconocer el papel que ella misma juega si tuviera el valor de la vanguardia para transformar la sociedad. Desafortunadamente, nuestros modelos clásicos nos han colocado en valores más bien de retaguardia, y por eso vemos esas expresiones de una educación mendicante, una educación donde el rol mismo del docente a veces no tiene la dignidad y el reconocimiento que la sociedad debería de prestarle a unas profesiones mucho más vitales en la construcción de la humanidad y de lo humano, que es lo fundamental a la hora de valorar por qué la existencia es tan valiosa cuando se sabe que es como una sinfonía que se escribe desde el momento en el que se nace hasta el día en que se muere. Pues bien, Margarita, me gustaría muchísimo que habláramos un poco de ese concepto de educación permanente a lo largo de la vida, que ha venido trascendiendo en ese proceso tuyo particularmente. Sí, bueno, yo estoy completamente alineada con lo que acabas de decir. Eh, y en el bloque anterior decíamos o hablábamos de que yo había afirmado eso antes. Me siento cómoda como estudiante, me siento cómoda definiéndome como una estudiante perenne. eh, Incluso cuando me veo terminando la carrera, ahora tengo 55 años, voy a cumplir 56, y entonces dije, bueno, de pronto voy a terminar a los 59, ¿y qué voy a hacer después? Voy a seguir estudiando, seguramente, y de ahí para adelante hasta el último día. Eh, pero como decías tú también, no es por acumular conocimiento, no solamente eso. Hay una especie como de estética en el hecho de abrir los ojos a otras maneras de pensamiento. El mundo se hace también más interesante, más bello cuando uno está abierto a ver cómo otros piensan, cómo otros viven, ¿no? Para mí el conocimiento tiene que ver mucho con eso, con explorar en el pasado, sí, cómo empezaron a pensar y cómo seguimos pensando y cómo queremos pensar y cómo producir además pensamiento nuevo. Todo eso es parte del aprendizaje constante y creo que no, sí, que eso no termina nunca. Una característica clave de la educación a distancia, inclusive no sé si lo sabías, la UNAD ofrece programas desde la alfabetización de adultos, Ajá. la primaria para adultos, el bachillerato virtual, la formación técnica, tecnológica, pregradual y posgradual, en todos los campos del conocimiento. Y eso está muy implícito en lo que hemos venido hablando.
hasta dónde entender que la educación no tiene una estructura determinada por el tiempo para aprender, por el Así tiempo de es. nuestra finitud como seres humanos, y que en cualquier momento, pues la posibilidad de entrar a este mundo está abierta. Ya nos contabas tú en el programa anterior, en el bloque anterior, cómo decías, estuve explorando la UNED de España y luego llegué a la universidad que de alguna manera desarrolla los mismos propósitos, pero en nuestro país, en Colombia. Esa decisión, No, eh, ¿cómo fue? eso fue como haber descubierto América. Eso fue fantástico. O sea, y todavía sigo sintiendo mucha emoción cuando me meto al campus y, y siento que tengo como los brazos abiertos de la universidad, porque eso fue lo que me dijeron, lo que me dijo particularmente Viviana, la decana. Me dijo, es que aquí te ofrecemos lo que estás buscando en tu país. No tienes que ir a ninguna otra parte a buscar esto. Y bueno, estamos hablando de que el Internet sí nos comunica con el mundo entero y eso también está fantástico, pero sabemos que tenemos una plataforma en Colombia que está pensada desde nuestra realidad y que está actuando sobre nuestra realidad como país y eso es maravilloso. Yo no entiendo todavía cómo no es la educación, si tal vez el- la- digamos, el flanco más importante por el que tendríamos que combatir cualquier mal, la violencia, todo. Bueno, pues, Margarita, déjame invitarte a continuar con esta reflexión en Sí, un claro. siguiente programa. El tiempo, tú más que nadie sabes cómo pasa para estos formatos de la televisión. No olviden que pueden escribirnos sobre sus reacciones a estas reflexiones en el correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidad UNAD. Hasta la próxima.